Buenos días, bienvenida al postre bíblico de hoy. Gracias por estar acá, por sacar este espacio cada martes. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 16 de Lucas y vamos a iniciar orando. Padre, gracias, mi Rey, gracias, Padre amado, por este nuevo día que nos da, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de conocerte más a través de ella, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que quites toda venda, que abras nuestro entendimiento, que te podamos reconocer y tengamos una revelación viva de ti en nuestras vidas, Señor. Que quites toda religiosidad, que no hagamos esto como un checklist, ya cumplimos con hacerlo y ya no. Queremos verdaderamente, Señor, disfrutar tu palabra como un postre delicioso para nuestra alma. Háblanos, Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leer el capítulo 16 de Lucas. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Siempre empezamos nuestra reunión recordando la técnica de estudio que estamos usando en el postre bíblico. No sé si a ustedes les ha pasado, o sea, vamos acá a hacer como una analogía. Obviamente la palabra no tiene comparación con esto, pero vamos a hacer como una analogía para poderla entender mucho más, entender por qué, o sea, por qué siempre explicamos como esta técnica. Y es, por ejemplo, yo tengo dos niños y entonces mi esposo les enseña mucho que cómo usar los cubiertos, no sé, para cortar la carne, no sé qué. Digamos que estos resaltadores, esta técnica son como esos cubiertos que vamos a usar para poder disfrutar ese postre delicioso que es la palabra de Dios. Sí, o sea, no tiene comparación, o sea, un postre por más rico que sea, no tiene comparación con la palabra, pero acá usamos como ese lenguaje para que lo podamos entender y saber que la palabra no es como leerla por leerla, sino saborearla, disfrutarla, escudriñarla, poder profundizar en ella. Entonces, estos resaltadores son como esos cubiertos que vamos a usar para disfrutar ese postre delicioso que es la palabra. Usamos esta técnica de estudio, tenemos 4 resaltadores de 4 colores diferentes. Cada resaltador tiene una pregunta. ¿Para qué? Para que a medida que yo voy leyendo el texto bíblico, voy a ir meditando en esas preguntas y eso me va a llevar a profundizar y a poder entender mucho más. Obviamente el que nos da el entendimiento es el Espíritu Santo, pero eso es una herramienta muy útil para, para usarla en el estudio bíblico o en el devocional cuando lo hagamos. Yo, por ejemplo, con azul resalto o tengo la pregunta que dice, ¿qué me está enseñando de Dios? ¿Qué me está enseñando de Dios? Eso lo tengo con azul. Entonces, cuando voy leyendo, me voy preguntando esto, ¿qué me está enseñando de Dios? Y si lo dice literal, lo resalto con el color que yo haya elegido. Con verde, tengo la pregunta, ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Eso lo resalto con verde, medito en esa pregunta. Sí, depende de la realidad de cada una, del tiempo que pueda sacar para el estudio bíblico o para hacer su devocional, depende de la realidad de cada una. Ya, mira, si solo resalta, meditan eso, o si tienen más tiempo para invertir, pues como en ese estudio, también pueden tomar nota y escribir. Sí, con rosado yo tengo, por ejemplo, ¿hay alguna promesa que reclamar? Entonces, con rosado yo resalto las promesas de ese texto bíblico que estoy estudiando. Y con naranja, por ejemplo, yo escogí el naranja para la pregunta, ¿hay algún mandato que obedecer de ese texto que estoy leyendo? ¿Hay algo que el Señor o el Espíritu Santo me está llamando a hacer, a tomar acción? Eso, por ejemplo, yo lo resalto con naranja. Todas estas preguntas son súper importantes, pero hoy me voy a detener en esta. ¿Por qué? Porque desde el principio del postre bíblico siempre hemos dicho que la diferencia entre la mujer sabia y la mujer necia es que la mujer sabia escucha y hace, escucha y toma acción, pone en práctica. Entonces, esta pregunta es tan importante, o sea, todas son muy importantes, pero hoy me voy a detener en esta. ¿Por qué? Porque eso es lo que
nos va a diferenciar si somos mujeres sabias o necias, porque tanto la sabia como la necia escucha la palabra, lee la Biblia, se puede conectar a este postre bíblico, pero la mujer sabia es la que pone en práctica. Listo, entonces por eso nos hacemos estas preguntas. ¿Qué me está enseñando de Dios? ¿Hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Y hay algún mandato que obedecer? Entonces, esta es la técnica de estudio que estamos usando para profundizar en la palabra. Son 4 resaltadores, 4 colores diferentes y cada uno tiene una pregunta. Listo. Todo esto para que cuando yo abra la Biblia sepa que cada color tiene un propósito, tiene un significado y no está rayado por rayar. Y así mi cerebro va a reconocer más fácil y va a recordar más como lo que estudié. Porque muchas veces leemos, hacemos nuestro devocional y ya en la noche no nos acordamos de lo que leímos. Y esa no debe ser pues la razón de ser, porque entonces seríamos religiosas y ya que cumplimos con leer la palabra, pero en realidad eso no transformó nuestras vidas, no quedamos como meditando en algo durante el día. Entonces, siempre que hagamos nuestro devocional, tratemos de durante el día quedar como meditando en esa palabra, en esa enseñanza que el Señor nos dio a través del estudio bíblico. Voy a empezar a leer el capítulo 16 en Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús les contó la siguiente historia. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Y el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala por 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, miren, por ejemplo, eso lo resalté con naranja, que es un mandato para decir, ¿qué me está diciendo Dios? Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiar a uno y amar al otro. Será leal a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta parecer
como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Voy a detenerme acá ya para seguir leyendo la siguiente, porque ya este capítulo se divide en dos historias, en dos parábolas. Entonces empezamos con la del administrador astuto, pero me voy a detener mucho en que Jesús explica cuál es la lección, ¿sí? Y dice, denme un segundo, que la desubiqué. Dice, entonces, cuando esas posesiones, bueno, acá está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando estas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Ahora vamos a conectar eso con la siguiente historia. Más adelante vamos a ver. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Y muchas veces nosotros usamos mucho este versículo para decir, ay, no, o sea, si yo espero algo grande acá en esta tierra, entonces tengo que ser fiel con lo poco que tengo para poder tener eso grande, ¿cierto? Y no está, o sea, no está mal, no está mal porque igual, o sea, como que el ejemplo que acá Jesús nos está dando es de la administración de los recursos, pero ese es el ejemplo, o sea, ese es el ejemplo, pero el mensaje que Él nos quiere dar es el reino de los cielos, o sea, no solo está limitando como esa enseñanza a los recursos económicos, materiales que podemos tener acá en esta tierra, claro, depende de la realidad de cada uno, si en su intimidad con el Señor le están preguntando algo a Dios respecto a su parte económica, financiera, y estudian este versículo, puede ser una respuesta del Señor para que a través de su palabra aprendamos a ser buenos administradores, sí, de los recursos, pero, o sea, ese es el ejemplo, pero el mensaje, la esencia de este mensaje es el reino. Y es que todo lo que podamos tener acá en la tierra es lo poco. O sea, por muchas riquezas, por muchas cosas que podamos alcanzar acá en la tierra, eso es lo poco. Lo mucho va a ser cuando estemos en la eternidad con Él. Eso va a ser lo mucho. Y bueno, al principio les decía que con verde, por ejemplo, yo resalto, ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Entonces, por ejemplo, yo con verde resalté los versículos del 11 al 13. ¿Qué debo evitar? ¿Qué me está diciendo acá Jesús que debo evitar? Dice, pero si son deshonestos con las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Qué pecado debo evitar? La deshonestidad, ser deshonrado. Dice, entonces, si no son confiables, ¿qué debo evitar? Ser una persona infiel. El Señor me está diciendo que debemos ser confiables, que si Dios nos ha dado algo para administrar, y no solo estoy hablando de dinero, un hogar, un esposo, unos hijos, un ministerio, discípulas, no sé, cada una tendrá personas a las que están discipulando, a las que les están enseñando de Dios. Tenemos que ser confiables con eso que el Señor nos ha dado, tenemos que ser confiables y dar fruto con eso que el Señor nos ha permitido tener. Entonces, esta enseñanza, claro, podemos aplicarla a los recursos, a nuestra vida económica, pero no solo la podemos limitar a eso. Estamos siendo confiables, estamos siendo honestas con lo que el Señor nos ha dado.
Entonces ya sabemos que el ejemplo es la administración del recurso. O sea, ese fue el ejemplo que Jesús puso para que las personas pudieran entender, pero el mensaje que él quería dar era del reino, no era solo limitarlo a una enseñanza de cosas materiales, de administrar las cosas materiales, no. Claro, lo podemos aplicar, pero no lo podemos limitar a eso. Y algo también, teniendo en cuenta que el mensaje es el reino, el mensaje es que seamos fieles, que seamos administradoras de ese reino, de todo lo que el Señor nos permite tener. Voy a detenerme acá porque esto es algo que también podemos aplicar en nuestras vidas, porque es que muchas veces pensamos que vamos a dar a conocer a Dios solo predicando de Él, diciéndole a la gente que se arrepienta, claro, pero muchas veces vamos a predicar más sin abrir nuestra boca, sino con nuestra manera de vivir. Y aquí dice, si son, mira, entonces voy a volver a leer. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quiénes confiarán las verdaderas riquezas? O sea, vuelvo y digo, lo pequeño, lo poco es lo que alcancemos a tener en esta tierra, lo mucho va a ser cuando estemos en la eternidad con el Señor. Y si no son fieles con las cosas de otras, acá quiero que nos detengamos. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Ya sabemos y tengamos en la mente que el propósito de este mensaje es hablarnos acerca del reino. Pero igual, la manera en cómo vivamos acá en esta tierra también nos va a ayudar a poder extender el reino a más personas con nuestra forma de vivir. Si aquí hay alguna que es empleada y vive robando tiempo, digamos, de su trabajo, o tiene el privilegio de trabajar desde la casa, pero entonces trabaja un ratico y no cumple verdaderamente como con lo que debe trabajar, y le pide a Dios que le dé un emprendimiento, que le dé una empresa, si no estamos siendo fieles con lo de otros, ¿cómo Él nos va a dar lo que sí es, o sea, lo que sí nos pertenece? Yo estoy poniendo acá un ejemplo, digamos, con el trabajo, que sé que acá muchas son emprendedoras, son independientes. Tenemos una casa arrendada. Si no cuidamos esa casa que no es de nosotras y le estamos pidiendo a Dios que nos dé otra casa para nosotras, o sea, una casa propia, mire lo que nos está diciendo acá. Obviamente, acuérdense, la esencia de este mensaje es el reino, pero quiero poner este ejemplo porque igual, también en cómo vivamos acá, en cómo administremos acá en la tierra, lo que el Señor nos permite tener, eso nos va a ayudar también a que el reino de Dios avance, porque si mi jefe dice, no, o sea, Daniela es muy deshonesta con el trabajo, o sea, yo le pago para que trabaje cierto tiempo y roba horas y en vez de estar trabajando, entonces se mantiene en las redes sociales, no sé qué, y yo le estoy pidiendo a Dios que me dé mi propia empresa. Pero si no estoy siendo fiel con la empresa de otra persona, ¿será que se me va a entregar lo que me pertenece a mí? Si yo vivo en una casa arrendada y daño todo y no cuido nada y dejo que todo se deteriore y le estoy pidiendo a Dios que me dé una casa propia, entonces reflexionemos en eso. Si yo no honro primero como lo ajeno, ¿cómo voy a tener? ¿Cómo voy a reclamar lo que verdaderamente me pertenece? Sí, quería poner este ejemplo, pero sin descuidar que el mensaje principal de esta enseñanza es el reino de los cielos, de que seamos fieles en lo poco para poder entrar en él y recibir lo mucho, que en realidad lo mucho es cuando lleguemos allá, o sea, cuando lleguemos allá a la eternidad. Lo poco es, así sea millones de cosas que podamos tener en esta tierra, eso es lo poco, eso es lo poco. Lo mucho será cuando estemos allá en la eternidad. Y en el versículo
13 dice, nadie puede servir a los amos, pues odiar a uno y amar al otro. Sea leal a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces, volvemos, o sea, nos devolvemos como a los capítulos anteriores que hemos estudiado. No es que el dinero sea malo. Lo malo es cuando hacemos del dinero un Dios. Entonces, mire que acá en esta frase nos están poniendo el dinero como a competir con Dios. O sea, y ahí es donde está lo malo. Dice, no se puede servir a Dios y estar esclavizados al dinero. No, dice, no puedes servir a dos amos, pues odiar a uno y amar al otro. Será leal a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. O sea, no podemos poner al dinero en el mismo nivel de Dios. Entonces, lo malo no son las riquezas, lo malo no es tener dinero, lo malo es cuando ponemos a competir el dinero con Dios. Cuando el dinero nos distrae del reino, de lo verdaderamente importante. Te sigo leyendo. Dice, bueno, parábola del rico y Lázaro. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía de gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas, mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer de las sobras de la mesa del hombre rico. Los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Miren acá cómo todo conecta. Recuerden en los capítulos anteriores cuando Jesús comparaba el reino con un banquete. Y miren que acá vuelve y nos lo recuerda. Que Lázaro fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces, miren esto, acá hay algo clave y es que con este pasaje se desmiente todo ese tema como del purgatorio, de que, digamos, los muertos quedan en cierto lugar y que si alguien, no sé, ora por ellos, van a poder pasar al otro lado. Mire que acá nos están diciendo, o sea, ninguno puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿Sí? Dice, entonces, y miren esto, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. O sea, era ya tanta la angustia de listo, yo no puedo, ya no tengo oportunidad de entrar al cielo, pero yo no quiero que mis hermanos les pase lo mismo. Entonces, mire lo que él pidió. Dice, pero si les envía, bueno, Abraham dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. ¿Quiénes son Moisés y los profetas? La ley. O sea, para los judíos en ese momento, Moisés y los profetas era como la Biblia, ¿sí? La ley. Entonces Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió,
No, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. O sea, como quien dice, sí, está la ley, está la Biblia, pero si la leen no se van a arrepentir. O sea, solo ellos se van a arrepentir si ven a alguien regresar de entre los muertos que les advierta. Eso decía el hombre rico. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. O sea, si no escuchan la palabra, por más que alguien se levantara entre los muertos, no van a creer. ¿Y quién se levantó entre los muertos? Jesús. Entonces, vuelvo y aclaro acá en esta historia. Acá lo que nos está diciendo es que, ay, es que los ricos como disfrutaron, pues disfrutaron acá en esta tierra, entonces ya, cuando se mueren se van a ir a la angustia como le pasó a este hombre. Y los pobres se van al cielo. O sea, acá no nos está hablando de eso. Recuerden que la salvación es por fe y es por gracia. La salvación no es por obras, no es porque, ay, entonces yo sufrí mucho en esta tierra, entonces me voy para el cielo cuando me muera. Y si yo disfruté en esta tierra, entonces me voy para el infierno. No. O sea, que quede claro ese tema de la salvación. Acá lo que nos está diciendo, mire que por eso primero Jesús, en la primera historia que nos contó, nos hablaba de lo que leímos en el versículo 13, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces acá no nos está hablando que el hombre rico se fue al infierno porque era rico. Ya con todo, recuerde que siempre que leemos la Biblia hay que mirar todo el contexto, o sea, mirar, si yo leo un versículo tengo que revisar de qué viene hablando el autor antes. Y antes de qué me venía hablando, de que no podemos poner las riquezas en el mismo lugar de Dios y servir, y no podemos servirle a una y a las otras. Entonces, este hombre no se fue al lugar de tormento porque era rico. Según eso que ya veníamos mirando en la historia anterior, este hombre se fue al lugar de tormento porque le servía a las riquezas y no a Dios. Entonces volvemos y aclaramos, la salvación es por fe. No es que los ricos, no es que todos los ricos se van al infierno y que todos los pobres se van al cielo, no. Lo que nos viene hablando este capítulo es que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, ni poner a las riquezas como un Dios, porque acá dice, o sea, me gusta mucho como dice esta versión, no se puede servir a Dios y estar esclavizado a la riqueza, o sea, no es que no se puede tener riquezas, no se puede estar esclavizado a las riquezas. Entonces, gracias, Señor, gracias, Padre amado, por tu palabra, gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia. Padre, te pedimos, Señor, que hoy nos hagas libres, Señor, de la codicia, que hoy nos hagas libres de la avaricia, que hoy nos hagas libres, Señor, de querer acumular y acumular riquezas en esta tierra, Señor, y descuidar los tesoros del cielo, descuidar los tesoros eternos, Señor, y distraernos, Señor, con las riquezas terrenales, Señor, y descuidar, Señor, el seguir extendiendo tu reino en esta tierra, Dios. Las riquezas no son malas, Señor. Lo malo es cuando la ponemos, Señor, en el nivel o en el lugar que solo a ti te pertenece. Y por eso, Padre, hoy te pedimos perdón si hemos puesto nuestra mirada solo en esta tierra, pero hoy tú nos recuerdas, Señor, hoy tú nos recuerdas que las riquezas verdaderas son las eternas, y por eso hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes a poner nuestra mirada en el cielo, en lo eterno, en las cosas de arriba. Claro, tenemos que trabajar, Señor, claro, tenemos necesidades en esta tierra, pero eso no nos puede distraer, Señor, de seguir extendiendo tu reino. Eso no nos puede distraer, Señor, y robarnos la paz, y vivir afanadas, y vivir cargadas, y vivir
preocupadas y no dormir pensando, Señor, en las deudas, porque entonces convertimos las deudas como un Dios y solo vivimos por las deudas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Gracias porque en ti hay descanso para nuestras almas. Porque hoy depositamos en ti todos esos afanes. Hoy depositamos en ti todas esas cargas. Hoy depositamos en ti, Señor, cada una de nuestras necesidades, Señor. Y te pedimos, Padre, que podamos volver a poner nuestra mirada en lo eterno, en el cielo, que cuando trabajemos, que cuando hagamos lo que hagamos, Señor, y cuando hablo de trabajo, no es solo un trabajo en una empresa como empleados, las mamás que están acá y trabajan en sus casas, así no tengan un salario, es un trabajo, Señor, que cuando trabajemos en donde tú nos tengas trabajando, Señor, todo lo hagamos para tu gloria, para extender tu reino, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea alabado, Señor. Padre, hoy depositamos toda nuestra ansiedad en ti, Señor. No queremos vivir esclavizadas, Señor, de las riquezas terrenales, buscándolas, persiguiéndolas. Tú dices en tu palabra que busquemos primeramente tu reino, tu justicia y todo lo demás vendrá por añadidura y lo creemos y nos quitamos todo engaño que el enemigo quiera venir a poner en nuestras mentes para que vivamos angustiadas, para que vivamos cargadas, para que vivamos afanadas, pensando que solo es en nuestras fuerzas, que vamos a poder suplir todas las necesidades de nuestras casas, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a descansar en ti, a confiar en ti, a confiar en tu providencia, a confiar en tu soberanía. Claro, Señor, necesitamos ser buenas administradoras, necesitamos ser diligentes, necesitamos hacer las cosas con excelencia, no ser perezosas, no ser negligentes, Señor, pero que cuando hagamos algo, no lo hagamos desde la angustia, desde el temor, desde el miedo. Que cuando hagamos algo, lo hagamos porque estamos confiadas en ti, en que tú eres nuestro Padre, en que tú conoces nuestras necesidades, en que cualquier cosa que hagamos, Señor, la primera motivación sea que tú seas conocido, que tu reino avance en esta tierra. Bendice, Señor, a cada mujer que está acá conectada, a cada familia que representa cada una de ellas, Señor, que puedan experimentar tu provisión abundante, sobrenatural en cada área de sus vidas y podamos, Señor, como familias entender que las verdaderas riquezas son esas riquezas de tu reino, son esas riquezas, Padre amado, eternas. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener riquezas terrenales. Gracias, papá, gracias, son una bendición. Pero que eso no nos distraiga de lo verdaderamente importante, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.